Hola a todos, en el siguiente video ustedes encontrarán las repercusiones que tuvo la Guerra Fría en América Latina y las políticas de Estados Unidos hacia la región. En principio, entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? La denominación se refiere a un estado de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto nunca llevó a un enfrentamiento directo. Los casos de tensión siempre se resolvían a través de conflictos lejos del centro del poder. En estos años, el presidente Eisenhower define el concepto de seguridad nacional, sosteniendo la bipolaridad del mundo, llevando a la desaparición de las guerras convencionales, reemplazando por guerras ideológicas. En este contexto, América Latina no escapó a la triada nacionalista, radiada de Estados Unidos a todo el mundo occidental, incorporando la doctrina de seguridad nacional. Ahora bien, ¿qué supuso este mundo bipolar para Latinoamérica? Bueno, ocurrió que entre los años 60 y principios de los 70, revolución deviene en palabra clave. Y la socialista pero nacional fue invocada por amplios sectores que estaban disconformes con la desigualdad social y convencidos de que podían resolverla por medio de la violencia revolucionaria. En este sentido, la revolución cubana bajo la guía de Fidel Castro fue la experiencia más acabada. Se produjo en el año 1959 y podríamos decir que lo que empujó a estos jóvenes nacionalistas a la insurrección fue, por un lado, la dictadura de Fulgencio Batista, que en el año 1952 clausuró los ya frágiles canales de la democracia y pasó a convertirse en uno de los más sólidos aliados del gobierno de Eisenhower, a la vez que el peso del capital estadounidense en la economía de la isla era visto como el responsable de la pobreza, la miseria y de sus bajos indicadores en los niveles de vida. En el terreno económico, para corregir las desigualdades sociales, el gobierno revolucionario procedió a la nacionalización de la industria y los servicios y a la realización de una reforma agraria radical. No obstante, el proyecto de industrializar y diversificar la economía de la isla no dio los resultados esperados. Y debido a un embargo estadounidense, no tuvo más opción que confiar en la generosa subvención soviética. Es así que tras el intento de invasión a la isla, patrocinado en abril de 1961 por Estados Unidos, la revolución se incorporó al lado soviético en la Guerra Fría. A partir de este momento, la revolución cubana encendió un polvorín en toda la región, creando un clima de tensiones, puesto que trató de exportar su modelo de guerrilla armada, a la vez que creó pánico entre las burguesías latinoamericanas que le dieron el visto bueno a los militares para llevar a cabo golpes de Estado preventivos. Así, con el apoyo de Estados Unidos, pretendían justamente evitar el surgimiento de otros regímenes comunistas o la llegada de gobiernos populistas al poder. Entonces, si bien la Revolución Cubana fue importante, estos golpes de Estado respondieron a evitar cualquier intento de reforma o de alianza con la izquierda. El caso más emblemático fue el argentino, donde los militares realizaron varios golpes de Estado, pero entre ellos uno a Frondizi, luego de entrevistarse con Ernesto Che Guevara. Al igual que en Argentina, en Perú se intentó evitar el ascenso al poder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y en Brasil, el presidente Goulart, que había formado parte del gobierno populista de Vargas, tuvo que apoyarse cada vez más en la izquierda, a pesar de la negativa de los militares, que con el apoyo de Estados Unidos se ocuparon de debilitarlo hasta expulsarlo definitivamente. Otro aspecto a resaltar es la llegada de John Kennedy al poder en el año 1961, que si bien no redujo la voluntad de Estados Unidos de luchar contra el comunismo, sí modificó sus métodos. Lanzó el más ambicioso proyecto de cooperación con América Latina, la Alianza para el Progreso. Se preguntarán en qué consistió este proyecto. Pues bien, era un paquete de inversiones económicas cercanas a los 20.000 millones de dólares. A la cabeza de esas medidas estaban la reforma agraria y fiscal, los créditos para la industria e inversiones en el campo sanitario y educativo. Resumiendo, creían que promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida, fundaría democracias sólidas y, por lo tanto, fieles a Occidente ante la lucha contra el comunismo. Sin embargo, debemos señalar que la Alianza para el Progreso no tuvo el éxito esperado y que ese monto en las inversiones nunca llegó a concretarse.
oleada revolucionaria de la década del 60 fue sofocada por una violenta oleada contrarrevolucionaria en los 70. Esto condujo al nacimiento de numerosos regímenes militares represivos. La Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional funcionaron como legitimación de la acción militar. Los golpes de Estado preventivos de los años 60 fueron menos violentos y en la esfera económica se orientaron al desarrollismo. En cambio, los golpes de Estado represivos de los 70 se volvieron violentos hasta el límite del terrorismo de Estado y cambiaron radicalmente el modelo económico, inclinándose hacia el neoliberalismo. En este contexto, las Fuerzas Armadas se creían llamadas a mantener la armonía y el equilibrio. Se ocuparon de erradicar las que juzgaban como causas de la inestabilidad política, la agitación social y el subdesarrollo político. No es casual que los países en los que se establecieron estos regímenes dictatoriales fueran aquellos en los que más fuertes y profundas habían sido las raíces del populismo, como es el caso de Argentina y Brasil, o donde por primera vez parecía posible lanzar el socialismo, como Chile y Uruguay. Las dictaduras de estos países, en su práctica del terrorismo de Estado, pactaron una coordinación supranacional de la represión, la denominada Operación Cóndor. ¿En qué consistió la Operación Cóndor? Fue un conjunto de acciones criminales a cargo de una organización transnacional que actuaba clandestinamente. De esta manera se logró la coordinación entre países del Cono Sur desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña, para su posterior traslado a su país de origen, donde se los hacía desaparecer. El tercer nivel, de mayor gravedad, era el de los asesinatos cometidos en cualquier lugar del mundo de todo aquel considerado enemigo subversivo. La Operación Cóndor contó con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó el fin de estas dictaduras represivas? Hacia los años 80 se inició una oleada democratizadora. Esto se debió en parte porque el contexto internacional comenzó a mutar hasta llegar al colapso del mundo bipolar y porque los movimientos revolucionarios ya se habían extinguido o retrocedido en toda la región como consecuencia de la represión ilegal. En esta etapa encontramos transiciones hacia la democracia pactadas y por colapso. En el caso de las primeras tenemos a Brasil, Uruguay o Chile, en donde los sectores autoritarios mantuvieron sus posiciones institucionales, mientras que en Argentina es la única experiencia de la transición por colapso, a la que se llega después de la derrota en la Guerra de Malvinas. Bueno, este fue un breve repaso sobre las repercusiones de la Guerra Fría y las políticas estadounidenses en América Latina. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos.